Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta: Yo hoy, por Cristo haber venido a la tierra y haber derramado su sangre que tiene poder, yo puedo usar la fe que me dieron. La fe salió de Él. Si tú me dices que me vas a sacar de aquí, yo no tengo que ver con lo que dejo, porque yo te sirvo a ti. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua, caminamos sobre el agua. ¿Sabías que la Biblia tiene un salón de la fama que se encuentra en la carta a los Hebreos? ¿Quiénes la integran? ¿Y por qué el propio Dios los exalta? Veamos a continuación. En Caminamos sobre el agua, Abraham, Moisés, Josué, Rahab y tú. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hay alegría en el cielo porque casi todas las iglesias están reunidas hoy en el nombre de Jesús, papá. Hay alegría. Claro que hay alegría en el cielo. Nada más estás esperando que creamos en todo lo que tú dices de quién eres y de quién somos nosotros, para poder hacer esa obra maravillosa que tú soñaste que tu pueblo iba a hacer en la tierra. Amén, amén, amén. La charla de hoy se titula Abraham, Moisés, Josué, Rahab y tú. Y tú. Y claro, yo. Oye, eso es grande. Porque uno ve todos estos personajes, ¿verdad? Y uno dice, qué grandes fueron. Pero, ¿cómo pudieron hacer ellos esas cosas? Hebreos 11, en la página 1260, te contesta. La pudieron hacer porque creyeron, porque la fe los inundó. La fe de ellos, lo que se decía de Dios, ellos lo creyeron con su fe. Vamos a ver cómo se comportaron. Este pasaje de Hebreos 11 se le llama la galería de la fama. Porque se escogieron, no todos, porque no se podían escoger todos, pero se escogieron bastantes para que nosotros supiéramos que si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Amén. Pero acuérdense, ellos lo hicieron con su fe. Él nos ha metido con ese grupo de la galería de la fama. Tendrá sus razones. Y tú las sabes y yo las sé. Pero hoy nos vamos a recordar de ellas. Amén. En Hebreos 11, del 1 al 3, vamos a ver lo que dice. Página 1260, Hebreos 11, versículo 1 del capítulo 11. Ahora bien, subraya, la fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía.
tú estás creyendo en aquello que dice la palabra, alguien lo tiene que recibir. La certeza de lo que no se ve. Cuando tú pides algo, cuando ya tú has visto lo que dice la palabra sobre aquello, tú descansas, porque la fe no es viendo, es sin ver. Entonces puedes tener el agua al cuello, pero tú lo dices, lo que dice la palabra, que va a favor tuyo, y estás usando la fe. Pero para que te goces ya, te voy a adelantar que esa fe que habla aquí la Biblia es la fe que Dios le dio a todos los nacidos de nuevo. Es su fe. Su fe. La de los de la Galería de la Fama, ellos tuvieron que usar su fe. Entonces ya tú comienzas, me imagino, a hablar contigo mismo y con el Espíritu Santo, y ya agradecerle, Señor, ellos tuvieron que usar su fe. Yo hoy, por Cristo haber venido a la tierra y haber derramado su sangre que tiene poder, yo puedo usar la fe que me dieron. ¿Eso es grande? No es más fácil eso. Porque la fe de uno puede preguntarse, ¿y será así o no será así? Pero cuando usas la fe de él, obligatoriamente tienes que creer. Ya comienzas a agradecerle al Señor lo que ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, aquí vamos a tomar a Abraham. En Hebreos 11, del 8 al 10, nos habla de lo que hizo Abraham. Está en la página 1261. Por la fe, porque Abraham creyó, y creyó con su fe. Amén. ¿Qué pasó? Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Oiga, Abraham tenía dinero, tenía tierra, tenía de todo. Entonces, un buen día, Dios le dice, sal de tu parentela, Abraham, vete. Pero como era un hombre de fe, no le dijo, Señor, ¿y para dónde voy? ¿Y qué llevo, Señor? ¿Podré llamar a uno de esos camiones de mudanza para llevarme todo lo que tengo? ¿Y cómo dejo mi familia? ¿Cómo dejo mi papá? Oiga, no se hizo ninguna pregunta, Abraham. La fe salió de él. Si tú me dices que me vas a sacar de aquí, yo no tengo que ver con lo que dejo, porque yo te sirvo a ti. Yo te tengo a ti como Dios. En ti es que tengo que confiar. Amén. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. La tierra prometida, él era un extranjero. Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Tenía los ojos puestos Abraham, no solamente en lo que él pudiera vivir aquí, sino sus ojos puestos en que si él le servía al Dios Todopoderoso, después de esto tenía que haber algo mejor. Amén. Y no se me duerman, por favor. Abran su corazón. Que el espíritu de ustedes tome la lección de hoy. Porque cuando terminemos
estoy segura que cada uno le dirá al Señor, ya yo no me quedo atrás. Ya yo no me quedo atrás. Ya es imposible que yo siga leyendo las Escrituras y me quede igual. Amén. ¿Qué más hizo Abraham? Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad, los versículos que leímos, de que lo sacó de su parentel y todo, usted puede apuntar que están en Génesis 12. Eso no está aquí, pero usted lo puede apuntar. Entonces ahora vamos con el versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Consideró fiel. Oiga, ya yo estoy viejito y Sara peor que yo. Entonces, él lo dice, no sé cómo va a ser eso, pero salió la fe de él y creyó. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Génesis 18, versículo 10. Eso no lo buscas ahora, para que lo tengas para cuando estudies. Amén, amén, amén. Hebreos 17, 11, 17. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac. Ya siempre les digo a ustedes que esa fue una prueba de fe. Por eso está esto escrito en el capítulo de la fe. Porque hay otras pruebas que no son de fe. Esas pruebas que a veces los cristianos se las echan a Dios, cosas malas que les pasan, a veces por nuestras malas cabezas, a veces porque Satanás no duerme. Entonces la gente acostumbra a echarle toda prueba que tengamos a Dios. A Dios nada más le podemos echar la prueba de fe, que es cuando Él te dice algo y te manda a hacer algo que tú respondes. ¿Entendieron? Amén. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham, y subraya, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Oigan la fe de Abraham. Oiga, por eso es el padre de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque todo lo que decía el Señor, él lo creía. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué recobró a Isaac de entre los muertos? Porque el Señor le había dicho que lo llevara para matarlo. Y Abraham, obediente al Señor, bueno, si Él dice que lo tengo que matar, yo lo voy a matar. Pero ahí surgió su fe. Ajá, lo voy a matar. Pero si Él me lo dio. Y el Dios que yo le sirvo, un Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Es el camino, es la verdad. No me lo iba a dar y me lo va a quitar. Yo no creo eso. Pero voy a hacer todo lo que Él me dice. Entonces lo lleva al lugar donde el Señor le dijo que lo ofreciera. Que lo ofreciera como un corderito. Y Él preparó todo para la ofrenda. Y el hijo le decía, papá, ¿y dónde está el corderito? Yo no veo ningún corderito por ahí. Ay, Abraham ahí se mantenía. Yo sé en quién he creído. Digo yo, que decía él. Yo sé en quién he creído. Yo voy a hacer lo que tú me mandas. Él fue con un grupo de personas y cuando ya estaba cerca al lugar que decía el Señor,
le dijo a los compañeros: quédense aquí, que ahorita nosotros volvemos. Pero tú estás preparando ya el lugar de sacrificio. El Señor te dijo que se lo dieras. Y tú le dices a los acompañantes que van a volver. Habrán callado, como cantábamos ahorita. Calladito, no dijo nada. Pero en su interior sabía que no era verdad, que su hijo, él lo iba a tener que sacrificar, ya que ese Dios poderoso se lo había dado. Por eso dice, Él tiene poder hasta para resucitar los muertos. Él veía con sus ojos naturales, ya Isaac muerto, pero su espíritu le decía otra cosa. La fe, que era creer en lo que no estaba viendo. Cuando fue, ya lo tenía ya preparado. Y cuando fue con el cuchillo ya a matarlo, el Señor le dijo: no, déjalo. ¿Por qué el Señor le hizo eso a Abraham? Hay muchos que le encanta juzgar al Señor, que dirán: oye, pero el Señor se portó mal, porque el Señor no debe hacerle eso a Abraham. Oiga, era padre de multitudes. Era un trabajo muy grande que le estaba dando a Abraham para que lo hiciera. Entonces tenía que saber hasta qué punto llegaba Abraham a creer en su palabra. Prueba de fe la recibimos a cada rato. Cuando usted tenga que hacer algo que le dicen que haga por el Señor, o usted tiene un trabajo aquí en la iglesia, oiga, hágalo como si eso fuera lo más grande. Ay, yo estoy cansada, no voy a servir hoy. Oye, Abraham, si Abraham llega a decir eso, hubiera perdido a su hijo y hubiera perdido el ser padre de multitudes y el lugar tan hermoso que hoy ocupa en el cielo. Al Señor no se le dice que no. No se le dice que no. Para el Señor no hay cansancio, para el Señor no hay dolor. Para el Señor es creer en Él. Creer en Él y venir a la iglesia con ese gozo que ya nos dio, sabiendo que nos trasladó, sabiendo que en su sangre hay poder, sabiendo que si todos estos hombres de esta galería de la fama creyeron en Dios, mucho más nosotros, que nos ama tanto por la sangre derramada, que tiene poder, que nos dio la fe, su fe, para que creyéramos. No hay queja para el Señor. No podemos decirle: ay, Señor, pero yo no me compare con Abraham. Abraham cree, la fe de Abraham no la tengo yo. Y el Señor nos dice: es verdad, tú no la tienes. La fe que tiene Abraham, tú no la necesitas, porque yo te di la fe. Y al yo darte la fe, tú vas a usarla. Y mientras más la uses, más esa fe va a crecer. Y voy a poder usarte en lo que yo quiera. Porque al igual que Abraham, nunca me dirás que no. Amén. Entonces, ya vemos todos estos versículos que nos hablan de la fe de Abraham. Ahora vamos a Moisés. Recuerden que en el viejo pacto se amaba Abraham. Y Abraham era grande. Y lo fue. Amaban a Moisés. ¿Qué trabajo le dio al pueblo hebreo creer que Jesucristo podía ser más grande que Moisés? Porque para ellos Moisés era lo más grande. Ok, hicieron su labor que tenían que hacer. Se portaron, que están en la galería de la fama. Pero al Jesucristo dar su vida, ya entonces era el Hijo del Dios viviente en quien hay que creer y a quien hay que obedecer. Y a ellos les daba trabajo entender esto. Vamos a ver quién era Moisés. Dice Jesucristo: Moisés fue grande, pero yo soy el Hijo del Dios viviente. Amén, amén.
Moisés. Hebreo 11, versículo 23. En la página 1261. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto de rey. ¿Cuál era el edicto de rey? Que todos los niños pequeños los mataran, porque ya se tenía temor de que fuera en realidad verdad que iba Dios a mandar disque a su hijo. Entonces, acabaron con todos los niños, pero los padres de Moisés, Jetro y su esposa, lo escondieron, no quisieron matarlo. Si hubieran desobedecido, el Señor no hubiera tenido un hombre como lo tuvo Moisés, que por eso los judíos no podían entender que Jesús fuera más grande que Moisés, porque Moisés hasta ese momento había hecho cosas extraordinarias. Entonces, eso lo encuentran en Éxodo 2. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, porque la hija del faraón se lo llevaron, no tenía hijos y le llevaron a Moisés, y Moisés se crió con los reyes. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¡Cuánta fe la de Moisés! Estaba en casa del rey de Egipto. Lo trataban como su hijo, era su hijo de crianza, lo tenía todo, pero sabía que él era descendiente de judío. Y ver cómo en Egipto se trataba al pueblo judío era para Moisés un dolor muy grande. Llegó un momento que no pudo seguir ahí. Por eso está en la galería de la fama, porque él pudo haberse quedado en Egipto. Y yo voy a perder todo esto. Y yo voy a perder todo esto para ir con esos antepasados míos, que ahora lo que están es haciendo bloque y que los tratan tan mal. No, Moisés dijo, consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Me gusta eso. Que nos mantengamos viendo al invisible. Por eso le digo yo a ustedes, nosotros, los que vivimos en este tiempo que lo vemos tan terrible, y el Señor nos trajo para este tiempo, ver el invisible, es decirle al Espíritu Santo, no quiero hacer nada que no sea lo que le agrade a Dios, que tú quieras que yo lo haga. Eso es tener siempre el invisible, que es Dios, muy pendiente de Él. Si el pueblo de Dios hace eso, lo que va a haber en la tierra va a ser grande. Y eso viene. No nos quedemos atrás, porque no nos podemos quedar atrás. Después de esta galería de la fama, oiga, no se quede atrás. No se quede atrás. Porque qué amor tan grande el de Dios por usted y por mí. Amén. Qué amor tan grande. La gente se queja, ay, pero esta vida, ¿y para qué yo vine a la tierra? Oiga, usted es hijo del Altísimo. Usted vino a la tierra con un propósito. Y creo que todavía no ha visto nada comparado con lo que va a ver.
Amén. Porque esta es una preparación para lo que viene. Entonces no se le puede decir que no al Señor, porque va a hacer cosas grandes con usted. Y se puede preguntar, ¿conmigo? No se haga la pregunta, porque es con la fe que le han dado. Y todos se lo dieron. Nada más usted tiene que dejar que el Espíritu se lo acuerde, tener esa comunión con el Espíritu Santo, y va a ir fluyendo de usted todo lo que le ha sido dado. Amén. Entonces, viendo al invisible, sus ojos puestos en ese Dios que no vemos con estos ojos corporales, pero que como somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, un día lo veremos cara a cara. Aleluya. Pero no tiene usted que esperar ese día para tener esa comunión con Él. Que cuando usted lo vea cara a cara, ni se sorprenda, porque va a decir, oye, esa misma cara me la imaginaba yo. El Espíritu hizo que yo viera tu cara. Y que cuando usted lo tenga cara a cara, haya un regocijo tan grande entre usted y entre Él, porque el tiempo que usted vivió ya en la tierra, después de saber todas estas verdades, usted ha puesto al que un día será visible, al invisible, como su Señor y su todo. Amén, amén, amén. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Él supo de la Pascua, se preparó para la Pascua, tiñeron los dinteles, todos los que eran de Dios, y ahí no hubo muerto de ningún primogénito, ni hubo desgracia, ni hubo nada, porque los estaba preparando para que salieran de la esclavitud. Un Dios bueno, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que lo que anhela es que recibamos aquí en la tierra, que todo lo malo que a usted le ha pasado es tiempo de restauración, y esas son buenas nuevas. Es tiempo de que Él va a arreglar todo lo que se comió el oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que no es otra cosa que Satanás y todos sus secuaces. Esas son buenas nuevas. Los cristianos tenemos que cambiar las caras. Porque aquí en la iglesia uno se ríe y uno se goza, pero ¿qué cara pone usted cuando sale de aquí? Esa pregunta se la hago yo en el nombre de Jesús y usted se la contesta a Él. Pero usted no sabe que si alguien que lo conoce y sabe por lo que usted está pasando, y usted va por la calle y lo ve, dice, pero ¿y qué será? ¿Y cómo puede reírse con ese problemazo que tiene? Usted le dice que ¿por qué me río? Porque dice la Biblia que con alegría le dé gracias al Padre, porque de donde yo estaba me sacó y ahora pertenezco al reino de su amado Hijo. Yo sé quién soy. Amén, amén, amén. Éxodo 11 y 12 lo puede leer. Entonces, 11. Ok, vámonos ahora con Josué. Oiga, estos son titanes, estos son supermanes, lo que estamos hablando hoy. Pero hay buenas nuevas para nosotros, porque siempre hay. Vamos ahora a meditar un poco en Josué. En Hebreos 11, versículo 30.
Por la fe, fíjense que todo esto pasó por la fe. ¿Por qué creyeron? Si no hubieran creído, el Salón de la Fama se hubiera quedado sin nadie. Pero creyeron. ¿Tú crees que el Señor está contento con los ataques satánicos que tú tienes ahora mismo? Pero dice, qué cosa, yo pagué, yo le he dado todo. ¿Por qué no usa lo que le he dado? ¿Por qué no cree que mi sangre tiene poder? Entonces, poco a poco, usted tiene ya que ir dejando todo aquello donde no creía, para entonces ahora parecerse a todas estas personas. Josué, en el capítulo 11, el versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Eso está en Josué 6:20. Oiga, qué fe tan grande la de Josué. Está atrincherado, porque no puede pasar por ese lugar, porque ese lugar está amurallado, y tiene que pasar porque tienen que llegar a la tierra prometida, que no tuvieron obstáculo más grande de todo lo que tenemos tú y yo, pero lo vencieron con la fe, sabiendo que creían en el invisible, que no lo podían ver con sus ojos, pero creían en él. Moisés le decía, ay Señor, yo quiero verte. Ay Señor, yo quiero verte. Moisés, no juegue Moisés, tú me vas a oír, pero no me puedes ver. ¿Y sabía usted que a usted y a mí, si el Señor se apareciera, lo podríamos ver? Porque nosotros fuimos redimidos por su sangre derramada en la cruz. Imagínense, qué diferencia tan grande. Qué diferencia tan grande. Aquí no se podía seguir el camino, porque las murallas de Jericó no dejaban dar paso. Entonces el Señor los manda a marchar alrededor. ¿Se necesita fe o no? Porque ahí Josué puede decirle, pero Señor, tú no ves cómo estamos aquí, los tigres adentro, nosotros afuera, tenemos que ganarnos ese lugar. Entonces lo que estamos dando es vuelta alrededor, y así es que vamos a triunfar. No dijeron nada, hicieron lo que decía Dios, aunque ellos sabían que para ellos era imposible, pero no para Dios. ¿Y qué le pasó a las murallas? Que se cayeron y pudieron entrar y quedarse con el pueblo de Jericó. Amén, amén, amén. Ahora tenemos a Rahab. Ay, Rahab, yo se los digo a ustedes, que no he encontrado uno bueno que el Señor alabe en su palabra. No. Los buenos, los que Él llama buenos, son los que ya han recibido a Jesucristo. Pero por los pecadores, ese amor ágape de Él sale. Oye, yo creo que sale más que cuando se encuentra a uno que le haya dicho que no ha pecado. Aunque la Biblia dice que todos pecaron y fueron destituidos. Usted fue destituida en un tiempo, pero ya no, Ya no se ponga en ese lugar que usted no va.
fueron destituidos todos, porque todos pecaron. Pero el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador ya no está destituido, ya es de real sacerdocio y pueblo santo. ¿Entendieron bien? Porque a la gente le gusta mucho decir, todos fueron destituidos. Oiga, yo fui destituida, pero ya no. Ya no. Tomar lo que nosotros somos. He dicho todo esto porque Rahab era una prostituta. Y al igual que en el nuevo pacto, Jesucristo, que se convirtieron todos los que el mundo no quería porque habían pecado. Oiga, Rahab está entre la generación de Jesucristo. Una prostituta, pero una prostituta convertida, que es lo único que necesita el Señor. Que el pecador se arrepienta y acepte a Jesucristo ya. Entró al reino del amado Hijo Jesús. Amén. Hebreos 31, 11 se sobreentiende. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Ella era de allá. Ay, pero se dio cuenta que el pueblo judío era una cosa especial. Se dio cuenta de todos estos hombres que habían existido y existían, que tenían que servirle a un Dios, pero a un Dios con mayúscula. ¿Y qué hizo Rahab? Que los ayudó cuando ellos estaban viendo cómo iban a quedarse con ese pueblo, y entonces ya pertenecía al grupo del Señor. La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Eso está en Josué 6, 17. Amén. Hebreos 11, 39 y 40, en la página 1262. Pero antes, vamos a leer siquiera esto, para que se lleven en su mente y su corazón lo que significa vivir en la fe. Que no hay nada que no se le pueda dar a una persona que vive en la fe. Todo es para ella. Dice el versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Como diciendo, ¿les parece a ustedes poco todos estos personajes, las cosas grandes que hicieron por fe? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas a leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Subrayen, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Hasta eso pasó. Jesús resucitó, familiares, hijos de algunas mujeres, también. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aquí están todos esos héroes anónimos
que sufrieron también, usando su fe, pudieron resistir todo aquello. 39 e importante. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos, subraya, vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora medite usted en eso. Vimos las cosas extraordinarias que hicieron todas estas personas, pero no vieron la promesa. ¿Por qué no vieron la promesa? Porque querían que fuéramos nosotros que tuviéramos ese privilegio. Porque Jesucristo vino en el tiempo que vino. Entonces había que recibir a Jesucristo. ¿Qué era la promesa? Después de esto, no es que lloremos, que digamos yo no sirvo para esto, yo no me he comportado como he debido, yo todos los días digo que voy a hacer y no hago, yo lo que me voy es alejar de ti, porque yo no merezco ser tu hija, tu hijo, papá. No merezco ese sacrificio de Jesucristo si yo no acepto todo lo que Él me dio por ese sacrificio. Y Espíritu Santo, ¿cómo? Tú no vas a querer saber de mí, porque tú me dices por aquí, yo me voy por allá. Entonces yo voy a dejar esto. No. La Biblia lo dijo Jesucristo. Yo vine a traer buenas nuevas. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor vino a traer malas nuevas, buenas nuevas. Esta porción de la Escritura, haciéndonos ver todos estos personajes que pertenecen a la galería de la fama, tu nombre y el mío están escritos. Tú y yo tenemos un libro en el cielo, donde nada más está escrito lo bueno que hemos hecho en el nombre de Jesús. Donde, me imagino yo, si tienes el bautismo en el Espíritu y te ocupas de hablar en el idioma que es de Él, y donde el diablo no se puede meter porque no lo sabe, y Él dice, no seas bobo, no seas boba. Si ustedes tienen mi espíritu, mi don, el don del don de lengua que le he dado, háblenme en ese idioma, que ese idioma no lo entiende el enemigo. Él entiende y se ha graduado en todas las universidades del mundo. Entiende todos los idiomas, pero el don de lengua no. Entonces bobos somos si no hablamos el don de lengua. Oiga, para todo. ¿Usted quiere saber algo? Dice algo en lengua. Y ya usted sabe que el Espíritu lo está oyendo. Eso no quiere decir que al Espíritu usted nada más le hable en lengua. Pero hoy que estamos hablando de estas buenas nuevas, de quiénes somos en Cristo, de todo lo que nosotros tenemos, porque desde la fe en adelante nos los ha dado todo. Todo ha sido regalo, por gracia, porque un día Jesús vino a la tierra y pagó con su sangre todos los pecados suyos, los pecados míos, los malos ratos, la pobreza, todo lo que nos ha pasado y nos puede pasar, Él lo pagó. Entonces nos tiene en la tierra para que seamos ejemplo, para que cuando la gente nos vea, quiera tener lo que nosotros tenemos.
Ya no se puede perder tiempo. El pueblo de Dios tiene que despertar en todas partes del mundo. Cuando yo hablo de despertar, no le estoy diciendo que van mal, que no se saben la palabra, que ellos no son del Señor. No, lo que estoy diciendo para mí, para ustedes, para el que está mirando la televisión, para cualquier iglesia, es que ya no quiere Él que hagamos nada que no sea que le preguntemos primero al Espíritu Santo. Porque no quiere que nos equivoquemos. Quiere usarnos para grandes cosas. Así es que su nombre está escrito ya en el libro de la fama de los del nuevo pacto. Así es que créalo y vívalo. Créalo y vívalo. Créalo y vívalo. Por ti es que podemos, Dios trino y uno. Hoy te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Hoy te damos gracias y te decimos que puedes contar con todos los que estamos aquí. Henos aquí, Señor, porque no es verdad que vamos a dejar que todos aquellos hombres y mujeres preciosos, sin tener tu fe, ni todo lo que se nos ha dado por la sangre de Jesucristo, ellos pudieron hacerlo y nosotros no. No más queja, no más dolor. El gozo del Señor y todo lo que tú nos diste, Jesucristo, que salga de nuestro interior como ríos de agua viva. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos a conversar sobre la palabra. No hay nada mejor en la vida que hablar de Jesucristo. Las buenas nuevas del Evangelio es algo que necesitamos. Por eso los cristianos a veces nos reímos por cosas que a los demás no les da risa, porque confiamos en Él y sabemos que Él dice en su palabra: echen en mí las ansiedades, que yo cuido de ustedes. Aquí vemos en la palabra, en hebreo dice que el viejo pacto es obsoleto para nosotros, los del nuevo pacto. Hay personas que no entienden eso. Creen que lo que estamos en la palabra obsoleto significa que del viejo pacto nosotros no tenemos que fiarnos en nada, que tenemos el nuevo pacto y que no le hagamos caso al viejo. No, eso es palabra de Dios también. Claro que tenemos que meditarla, tenemos que ver todos aquellos personajes que sin tener el Espíritu en ellos pudieron hacer la obra que Dios le mandara que hicieran. Así es que no, debemos leer el viejo pacto, pero notar la diferencia que hay en que en el viejo pacto todo lo tenían que hacer los hombres. Todo lo tenían que hacer los hombres. Había una enemistad entre Dios y el hombre. Lo que pasa es que Dios en su amor siempre cuidó a todo aquel que creyó en que Él existía. Pero no tenían la ventaja que tenemos nosotros. Entonces quiere decir que ellos, los pobrecitos, tenían que poner mucho de su parte, o continuamente poner de su parte. Lo más que le decía el Señor es: yo voy con ustedes, pero quien tiene que hacer las cosas son ustedes. Entonces,
A nosotros, por eso es que nos dice, miren, es obsoleto ya para ustedes, porque ya ustedes me tienen a mí. Y al tenerme a mí, yo compartí con ustedes mi reino. Y el compartir mi reino con ustedes significa que cuando ustedes me reciban como Señor y Salvador, ustedes van a morar en mí. Vamos a ser uno con Jesucristo. Entonces, claro, cuando haya que hacer las cosas, cuando necesitemos, cuando todo lo que en la vida a lo mejor nos está saliendo mal, puede todo cambiar, porque Jesucristo pagó el precio. No lo hizo en el viejo pacto, porque Jesucristo no había venido a la tierra. Entonces, entre esas buenas nuevas está que ya resulta el viejo pacto obsoleto, no lo que hicieron, sino que los pobrecitos tenían que poner de ellos mismos. Y nosotros, el Señor nos dice, oye, echa tus problemas en mí. Oye, por mi sangre que derramé en la cruz y en tantas partes, oye, tú puedes estar sano. Tú puedes estar próspero, porque yo no te quiero ver pobre. Y todo problema que se tiene en la tierra, el Señor dice, si tú eres mío, cree que yo puedo resolverlo y lo voy a resolver. Porque Jesús no es mentiroso. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos habla de las buenas nuevas, nos está diciendo la gran diferencia que hay entre nosotros y los del viejo pacto. Obsoleto ya aquello. No tienes tú que hacer las cosas por ti, ni tengo yo que hacer las cosas por mí. No. El Espíritu Santo que mora en nosotros al recibir a Jesucristo se encarga de hacer las cosas. Se encarga de redarguirnos. Se encarga de lo que debemos de hablar. Se encarga en enseñárnoslo todo. Si nosotros estamos dispuestos a dejarlo a Él que haga. A Él que haga. Eso, lo que tenemos nosotros, que no tuvieron los del viejo pacto, es la gracia. Favor inmerecido. Porque Él hizo todo por Él, porque Él era el Hijo del Dios viviente, porque el Padre del Padre nuestro ya, los que hemos recibido a Jesús, quiso que el hombre tuviera comunión con Él. Pero todo viene de Él. Por eso es que es por gracia, favor inmerecido. Pero como favor y gracia y regalo es lo mismo, lo que debemos de hacer es tomar todo lo que dice la palabra, que es Jesús, lo que somos en Él y lo que tenemos por Él haber venido a la tierra, haber pasado muchas cosas que todavía hay gente que no las ha pasado, murió en una cruz, y aquella sangre de Jesucristo no es como cualquier sangre. La sangre que Jesús derramó al hacerse hombre está llena de poder. Y como está llena de poder, si creemos en ella, nuestra vida va a cambiar. Créelo, créelo. No te pongas ahora a usar tu intelecto, porque esto que te estoy hablando viene del Espíritu. Cuando aceptamos a Jesús, nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo. Entonces, son cosas espirituales que las entendemos por el Espíritu. Pero si las creemos y las vivimos, entonces sí es verdad que vamos a comprender por qué el viejo pacto está obsoleto y por qué nosotros somos los de la gracia. Oh, estos son buenas nuevas que hay que creerlas, y si las creemos, las vamos a vivir y las vamos a recibir. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña.
Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.